Qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto? Lo reconocemos a Él como el único causante de todo lo bueno que nos pasa. Bendito sea nuestro Dios. Bienvenidos a Familia Cristiana. Por favor, tómese un minutico y salude a alguien que tenga a su lado. Dele la bienvenida. Hoy empezamos una pequeña serie local de 2 fines de semana a la que le hemos puesto por título Hábitos Espirituales. Permítame, le cuento la razón de por qué vamos a predicar localmente estas dos enseñanzas. Pues surge de una preocupación que tengo yo como pastor. Estuve revisando las estadísticas del porcentaje de asistentes a las iglesias que oran, leen las escrituras, ofrendan o se congregan con cierta regularidad, y déjeme decirle que las estadísticas a nivel general con la iglesia son muy preocupantes. La gente asiste a la iglesia, la gente se congrega, pero ¿oran? ¿Leen las escrituras en su casa? Pues las cifras dicen que no, las cifras dicen que no. Y aquí en nuestra iglesia local, Familia Cristiana Chía, si yo me acercara a cada uno de ustedes a preguntarle cómo está de hábitos de oración, de lectura bíblica, de ofrendar, de congregarse, ¿qué respuesta me podría dar ante eso? Pues creo que esa preocupación que tengo por la iglesia en general también entra aquí en nuestro auditorio. Poco leemos la Biblia, ¿cierto? Poco oramos realmente. Y quiero hablarle de las razones de por qué no lo hacemos. Pues bien, esta serie apunta a lograr brindarle una información bíblica que lo motive, según la voluntad de Dios, a que usted ore en su casa, a que lea la Biblia, a que ofrende, a que se congregue. De eso vamos a estar hablando estos 2 fines de semana. Hasta cierto punto, yo como pastor me hago responsable ¿me permite generalizar? De sus malos hábitos espirituales. Porque pues domingo tras domingo yo no soy tan reiterativo como lo son en algunos otros lugares en estarles recordando: abra su Biblia, ore, congréguese, ofrende. No lo hacemos tan martillazo como en algunos lugares lo hacen. Debe ser por nuestro estilo, debe ser por lo que hacemos aquí localmente, por el tipo de series que manejamos. Pero, hoy es el lugar, hoy esta es la serie para recordarle que debemos hacerlo. Espero programar para más adelante ayunos bíblicos. ¿Usted vendría aquí un sábado a las 5 de la mañana a ayunar y a orar? Amén. Espero programar también vigilias. ¿Vendría un viernes en la noche y cantaríamos juntos al Señor durante largas horas? Amén. Espero programar esos espacios para que juntos, aquí localmente, nuestra iglesia madure en esa parte de hábitos espirituales. Sin embargo, déjeme decirle algo. Que la iglesia no haya ofrecido hasta la fecha con regularidad esos eventos no implica que usted no pueda hacerlo en su casa. Usted puede hacer vigilias con su familia, ¿sabía eso? Usted puede ayunar con su familia, usted puede ayunar solo, usted puede tener periodos de oración sin depender estrictamente de los eventos que hagamos aquí como iglesia. No, nos volvemos muy dependientes de lo que la iglesia oferte para poder crecer en el Señor. Pues bien, de eso se trata esta serie, de eso quiero hablarle en estos 2 domingos. Como le dije, el título es Hábitos Espirituales, y para que entremos en materia, para que hablemos el mismo idioma, definamos la palabra hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que hacemos con cierta frecuencia, diariamente u ocasionalmente, pero es algo que repetimos en nuestro diario vivir. Hay hábitos de los que usted es consciente y otros de los que ni tiene idea de que los hace. Hábitos conscientes e inconscientes. ¿Cuáles son los hábitos inconscientes? Por ejemplo, hay gente que habitúa morderse las uñas. ¿Conoce a alguien que se muerda las uñas? Tienen esos dedos casi que casi que sin uña, se muerden las uñas. Hay personas, hay damas que no pueden ver un espejo porque lo primero que hacen de forma inmediata, casi que inconsciente, es ir a ver cómo están. Tienen que arreglarse, tienen que revisarse. Hay otros hábitos inconscientes más extraños. Oiga, uno le pasa un lápiz a unas personas y lo primero que hacen es meterse a la boca para morderlo. ¿Se ha visto gente mordiendo lápices? Hay otra gente que muerde los borradores. Y hay gente que de pequeñita, casi todos tenemos el mismo hábito, casi todos lo dejamos, pero hay unos que no lo dejaron. Y es un hábito sucio. Hay personas que todavía no se sacan el dedo pulgar de la boca. Eso no lo han perdido.
Son hábitos inconscientes. La raíz de esos hábitos inconscientes suele ser el estrés, suelen ser las inseguridades, pero pues es algo habitual. Pero centrémonos un momentico en los hábitos, de los que somos conscientes. Algo de lo que usted planea hacer todas las mañanas y lo habituó, lo formó. ¿Por qué lo tomó como hábito? Porque le agradó, porque lo vio, porque hace parte de nuestra cultura, por nuestra tradición. Por ejemplo, ¿quién no se levanta en las mañanas a poner un tintico? Por hábito, los colombianos tomamos café en la mañana, somos habituales en eso. Hay gente que se quita los zapatos a la entrada a la casa, lo tienen por hábito. Hay personas que se bañan en la mañana y en la noche antes de dormir, lo tienen por hábito. ¿De quién lo aprendieron, de quién lo vieron? No lo sabemos, pero les pareció agradable y lo adoptaron en su estilo de vida. Cuando nosotros llegamos al Evangelio a ser seguidores de Jesús, y empezamos a leer las Escrituras, nos damos cuenta que nuestro Maestro, Jesús, quien es nuestro guía, nos pide que dentro de nuestro diario vivir, dentro de nuestra cotidianidad, anexemos algunas prácticas que en la Biblia se llaman como hábitos piadosos o hábitos espirituales. ¿Qué prácticas? La oración, la lectura bíblica, el congregarnos, el ofrendar, el ayudar a las personas que están en necesidad. Jesús nos está llamando a hacer todas esas cosas. Y en teoría pareciera fácil, ¿cierto? ¿Será que se nos está pidiendo mucho? No, pareciera fácil. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Dentro de las muchas causas por las que no habituamos en nuestro diario vivir estos, válgame la redundancia, estos hábitos espirituales, es porque la misma iglesia se ha encargado de complicarlos y de enredarlos y de ponerle un montón de fórmulas, de cargas, de presiones, de reglas religiosas que no están en la Escritura. Y entonces algo que era muy sencillo, algo que era un principio de Dios muy bonito y un regalo de Dios para la humanidad, lo hemos complicado a tal punto en que puede que los que lleven mucho tiempo en la iglesia ya estén habituados a hacerlo, pero las generaciones que vienen tras de nosotros, los muchachos, los jóvenes, los niños, no quieren hacerlo porque nosotros mismos nos hemos encargado de complicarlo, de enredarlo. Y quiero que hablemos hoy de 3 hábitos espirituales, de cómo los hemos tergiversado y realmente qué espera Dios que hagamos con esas prácticas. ¿Bien? ¿Me acompaña? Hablamos de eso un poquito hoy. Quiero arrancar en primer lugar con la oración. Escriba por favor ahí en su bosquejito la oración. ¿Cuándo fue la primera vez que nos enteramos de la oración? Bueno, somos un país católico, desde pequeño a todos nos enseñaron a orar. Sin embargo, pues por tradición todos aprendimos a rezar, ¿cierto? A repetir determinada oración. Pero cuando llegamos al mundo cristiano, cuando llegamos a un grupo pequeño, a una célula, a una reunión cristiana que nos invitaron, una persona se nos acercó y nos dijo, bueno, orar en su concepto más simple es ¿qué? Hablar con Dios. Eso fue lo primero que se nos enseñó. Y cuando llegamos al mundo cristiano y nos enteramos de ese regalo de Dios para nosotros, que era hablar con Él, ¿cómo arrancamos? Bien. Todos vivieron el primer amor, lo que llaman hoy el primer amor en las iglesias cristianas. Es ese primer encuentro con Dios donde nos entregamos alma, cuerpo y corazón al Señor. Y oramos largas horas, leemos la Biblia, amamos hacer todas las cosas que el Señor nos llama a hacer. Con la oración nos ocurrió en ese concepto simple de hablar con Dios. ¿Qué ocurrió? Con el tiempo nos fuimos exponiendo a más predicadores, nos fuimos exponiendo a más seminarios, vimos a una persona orar, vimos al otro orar y nos dimos cuenta de que la oración en el mundo cristiano aparentemente tiene más de largo y de profundo de lo que nos dijeron al principio. Como que no es solo hablar con Dios, sino que nos empezaron a decir que ahora tenemos que adoptar cierta postura para orar o que debemos orar determinado tiempo, o que debemos orar en cierta hora porque es lo correcto. Y entonces el concepto simple de hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, se fue desdibujando y se comenzó a volver algo muy, muy complejo. La fórmula para orar, todas las oraciones deben terminar como en el nombre de Jesús, amén. Y algunos dicen, si usted no termina la oración así, esa oración no tiene validez. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso?
El poder de la oración en la madrugada, que si oramos en la madrugada, Dios nos escucha más. ¿De dónde sacamos eso? Mire, yo no le estoy diciendo que no oremos, ya voy para allá. Lo que estoy haciéndole caer en cuenta es que le empezamos a añadir un poco de cosas religiosas a la oración y la volvemos más complicada de lo que es. A mí me ocurrió lo mismo. Cuando llegué al mundo cristiano, empecé mi vida de oración linda con el Señor, a conversar con Él y al pasar el tiempo, ahora se volvió algo muy, muy complicado. Hasta que abrí mi Biblia y me di cuenta de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en nuestra oración. Por favor, si tiene su Biblia, ábrala, acompáñeme a Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Si no tiene la Biblia, aquí en proyección va a aparecer, pero le recomiendo que traiga su Biblia a las Escrituras, a la iglesia. ¿Para qué? Para que no coma entero, que es la que un día aquí pongamos un versículo tergiversado, manipulado, y usted no se dé cuenta. Traiga su Biblia a la iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8. Este es Jesús hablando, y Jesús arranca de la siguiente manera este pasaje. Cuando ustedes, ¿qué? Oren. Entonces demos por hecho algo. Nuestro maestro, al que llamamos nuestro guía, da por hecho que vamos a orar. Que vamos a orar. O sea que un creyente o un supuesto creyente que no ora, no está siguiendo a Jesús, porque Jesús nos llamó a orar. Pero vamos a ver cuáles son las características que Jesús dice que debemos tener cuando oremos. Bueno, cuando oremos, la siguiente frase dice: no sean como los hipócritas. Arranquemos por ahí. ¿Qué es un hipócrita? Pues déjeme decirle que en la antigüedad la palabra hipócrita viene de un actor de teatro que se subía al escenario y se ponía una máscara para hablar con el público. Y cuando se bajaba, se quitaba la máscara. Eso era un hipócrita en aquella época. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que no seamos dobles ni con el Señor ni con las personas. Ya vamos a hablar de las personas, porque podemos ser, hablemos primero de las personas, podemos ser hipócritas con los hombres, en primer lugar. Hay gente que, voy a decirlo así, hay asistentes en la iglesia que llevan 25 años congregándose y en la casa, en esta iglesia no pasa, pasa en otras iglesias, en la casa nunca oran, nunca leen su Biblia, pero cuando llega el domingo se ponen su percha, su traje elegante, se ponen su Biblia bajo el brazo y llegan media hora más temprano a la iglesia, se ponen de rodillas, oran al Señor. Son los que oran levantando las manos y hablan fuerte: Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Durante la alabanza cantan más fuerte. Y todos los hombres, todos los que estamos aquí, lo vemos y decimos: uy, qué hombre tan espiritual, qué hombre tan santo, cómo ora el Señor. Si así ora en la iglesia, ¿cómo orará en la casa? Ocurre con mucha frecuencia. Ahí esa persona está siendo un hipócrita delante de los hombres, porque está tratando de engañarnos a nosotros, y lo puede hacer. Puede aparentar ser el más espiritual y nosotros vamos a comernos esa historia completa, ese cuento completo. Pero delante de Dios no puede ser un hipócrita. Ahora, ¿también sabe cómo somos hipócritas delante de Dios? Cuando empezamos a hablar con Él en nuestra oración y no somos sinceros. De hecho, de eso voy a profundizar un poquito más adelante en este versículo, pero a veces nuestras oraciones parecen un tratado teológico, con un montón de palabras complicadas que ni siquiera usted entiende. ¿Y por qué las dice? Porque es que escuchó orar a otra persona así: oh santísimo y exaltado Dios de los cielos, creador omnipotente. ¿Usted sabe qué significa la palabra omnipotente, exaltado? No. ¿Y por qué las dice? Porque escuché a otras personas orar así. ¿A qué está jugando? ¿Está tratando de impresionar a Dios? ¿Está poniéndose una máscara delante de Él en la oración para que Él piense que usted es más santo? No, no debemos ser como los hipócritas. ¿Sabe qué hacían los fariseos en aquella época? De hecho, este versículo es una denuncia contra la religiosidad en aquella época, que hoy en día también somos bastante religiosos. Los fariseos se paraban en las esquinas. De hecho, eso continúa diciendo el versículo. No sean como los hipócritas, dice el versículo, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Eso hacían los fariseos en aquella época. Les encantaba que la gente viera que son espirituales, pero en su corazón estaban lejos de Dios.
hoy en día pasa con las redes sociales. Un montón de gente orando en redes sociales, publicando imágenes cristianas, publicando imágenes u oraciones porque las escriben, para que la gente que vea que. Yo no digo que esté mal hacerlo, está mal es cuando lo haces al público y en tu intimidad no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Ahí estamos siendo hipócritas. ¿Hay hipocresía hoy en las oraciones que nosotros hacemos? Sí. Sí, yo no sé qué pasa con el pueblo cristiano. Sentimos como cierta vergüenza delante de Dios. A veces nos cuesta creer lo que Jesús hizo por nosotros, que podemos entrar tranquilamente y confiadamente ante la presencia de Dios. Y pareciera que se nos olvidara eso y tenemos que entrar a su presencia con una liturgia extraña que la Biblia no nos llama a tener. Dios prefiere 1000 veces una oración sincera que una oración complicada. Y Jesús lo contó con una parábola. ¿Se acuerda la historia del fariseo y el publicano? Rápidamente, ¿qué era un publicano? El publicano era el que cobraba los impuestos en aquella época. Si traemos esa profesión a día de hoy, era como el gota a gota, el que iba de casa en casa golpeando a las personas para sacarle la platica. Y subió el fariseo, que era el religioso, era el pastor de la época, con el publicano al templo y subieron a orar. ¿Qué hizo el fariseo? El fariseo se paró allá delante de Dios y le dijo: Señor, muchas gracias porque yo no soy como ese publicano que está allá. Señor, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo hago las cosas bien delante de ti. ¿Y qué estaba orando el publicano? El pecador. Estaba siendo sincero delante de Dios. Y estaba allá, y dice Jesús que ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo, sino que se daba golpes de pecho. Y decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y era sincero delante del Señor, reconocía sus pecados, reconocía quién era. Y Jesús termina diciendo: les aseguro que cuando bajaron de allá, el publicano salió justificado y al fariseo ni lo escuchó Dios. Somos muy complicados en nuestra oración con el Señor, como si Él no nos conociera, como si Él no supiera los pensamientos que tienes, como si Él no supiera lo que haces en privado, donde supuestamente nadie te ve. No, Él te ve, el Señor te ve en el secreto, Él te conoce, Él sabe cómo eres, Él sabe lo roto que estás, Él sabe lo complicado que eres, Él sabe con lo que estás luchando, y aún así el Señor te dice: ven y habla conmigo, entra a mí. Entonces tú puedes entrar con libertad a orar con el Señor y serle sincero, y habrán oraciones en las que ni sepas qué decirle. Ay, Señor, estoy delante de ti y tú sabes cómo soy. Tú sabes el pecado que acabo de cometer. Tú sabes la mala intención que tuve con esa persona. Tú sabes lo triste que estoy. Esas oraciones significan mucho más que otras litúrgicas u otras así todas cuadriculadas. Entonces seamos sinceros delante de Dios, no seamos como los hipócritas. Versículo 6 de ese mismo pasaje. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios está allí presente en tu oración, Él está contigo, Él te está escuchando. Yo no sé de dónde sacamos, y lo voy a repetir, esa supuesta instrucción bíblica de que debemos orar de cierta postura. ¿Será que Dios no nos escucha si oramos sentados? ¿Será que Dios no nos escucha si oramos de pie? Claro que sí. Aquí lo único que dice Jesús es que entra a tu cuarto y ora en el secreto. Yo les recomiendo que no ore acostado. De pronto se queda dormido orando al Señor. Pero no importa la postura que usted tenga al orar. Ahora, si usted ya entiende, si usted comprende lo significativo que es arrodillarse para orar, hágalo. Pero no lo haga porque otros lo hacen, hágalo porque entiende el valor de hacerlo. Hágalo por eso, porque es consciente de lo importante que es Dios para usted. De lo contrario, vaya pasito a pasito. Empiece a avanzar en su proceso de oración, conociendo al Señor, conociendo lo que de pronto a Él le gusta más según lo que usted lea en las Escrituras. Pero no empiece a imitar prácticas de otras personas en su modelo de oración, porque esos son prácticas de otras personas. Aquí lo único que Jesús nos está diciendo es: sean sinceros cuando orar y oren en lo secreto. Oren en su intimidad. Oren. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Yo quisiera que oráramos mucho.
La Biblia dice orar sin cesar. O sea, que como que todo el tiempo estemos en esa comunión con Dios y estar constantemente contándole lo que nos ocurre. Eso es bonito. Pero alguien dijo alguna vez que si no oramos una hora, eso no le agrada al Señor. Y entonces nuestros pequeños, los que vienen detrás de nosotros, ven ese montón de reglas y dicen, ¿en qué momento voy a yo a orar? ¿No quieren orar? ¿No quieren orar? Ayer le pregunté, voy a echar al agua a los de jóvenes. Ayer les pregunté a los muchachos, a sus muchachos, ¿ustedes oran? Todos, sin excepción. No. Oramos cuando nuestros papás nos dicen que debemos orar, pero que nos nazca orar, no lo hacemos. Leen la Biblia menos. Hemos complicado mucho la oración. Hemos complicado ese regalo lindo con el que nos recibieron en el mundo cristiano de que es hablar con Dios, lo hemos vuelto algo muy, muy complicado. Versículo 7, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido. Aquí saltan los hiperreligiosos cristianos a decir, es que esos católicos se la pasan repitiendo el Padre Nuestro, Ave María. Cuando tú te has escuchado orar alguna vez, ¿cuántas veces dices la palabra Señor en una sola oración? Señor, te pido que tú me ayudes, Señor, porque tú eres el que me das todas las cosas, Señor, porque tú eres respetable, Señor, 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 Señor. Estamos mecanizados en nuestra oración. Utilizamos un montón de repeticiones porque no sé qué creemos que si eso va a agradar más al Señor. No, ¿sabe qué sospecho? Que una persona que ora de esa manera es porque no está siendo consciente de que está orando. Sencillamente lo hace porque le dijeron ora. Y repetimos Señor, Señor, Señor. Y estamos llenos de repeticiones en nuestras oraciones. Cuando usted ora por los alimentos, si es que ora por los alimentos, ¿siempre dice la misma oración? A mí me pasa. A veces me siento y por protocolo debe ser una oración corta, ¿no? Porque los demás están ahí esperando y hacer una oración de 15 minutos pues no es bueno. Y entonces siempre buscamos como las mismas palabras, Señor, gracias por los alimentos, por lo que nos das, amén. Y estamos mecanizados con nuestra oración, no somos conscientes de que Dios nos está escuchando. Cuando usted habla con una persona, ¿le anda repitiendo el nombre todo el tiempo? No, así no hablamos. Pero con la oración sí lo hacemos porque estamos muy religiosos, muy cuadriculados con nuestra oración. Van a repeticiones sin sentidos. Y dice Jesús que estas personas, los que hacen esas vanas repeticiones sin sentido, lo hacen ¿por qué? Versículo 8. Por tanto, no se hagan semejante a ellos porque su Padre sabe, no usen vanas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No. Por tanto, versículo 8, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Antes de que ustedes lo pidan. Podemos poner nuestras peticiones delante del Señor. Podemos hacerlo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nuestra corriente doctrinal en las iglesias que son como las nuestras, a veces no, siempre se habla de un Dios poderoso, de un Dios majestuoso, de un Dios santo, de un Dios con ira, y eso está bien, esos son los atributos de Dios, pero se nos olvida en muchas ocasiones predicar también de que Dios es amor, de que Dios está cercano a nosotros, de que Dios es misericordioso, de que Dios está allí acompañándonos. Es una promesa de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí con nosotros y por lo tanto podemos ser amigos de Él sin irrespetarlo, podemos entrar en confianza con Él sin entrar en irrespetos, pero podemos tener confianza con el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que cuando oran les da pena poner sus peticiones delante del Señor. Creen que la oración es únicamente para reconocerlo a Él, que Dios no estableció la oración como algo donde nosotros podamos pedir en calidad de hijos, y eso está mal. La Biblia dice que podemos pedir. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estén, ¿cómo? Afanosos, no se preocupen por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo el escritor, que es Pablo, que podemos pedirle al Señor, poner delante del Señor nuestras peticiones, pero que acompañemos esas peticiones con acción de gracias. Esto es muy importante, hermano, hermana, el que está empezando en el Evangelio hoy.
dele gracias a Dios por todo lo que ocurre en su vida, por todo, por difícil que sea. La Biblia dice que para los que amamos a Dios, todo lo que pasa nos ayuda para nuestro bien. Entonces, dele gracias a Dios en esa oración por todo lo que ocurrió. Señor, gracias por esta circunstancia, gracias por el alimento, gracias por todo lo que me diste, Señor, me has dado tanto, pero si tú quieres, quisiera pedirte esto que estoy poniendo delante de ti, porque para ninguno es un secreto que estamos en un mundo que nos va a llevar a crisis, a problemas. A veces no está lo del recibo, a veces no está lo del arriendo, a veces no está lo de la pensión. Hay problemas. Y ahí está Dios diciéndonos, háblame, pídeme, ora a mí, pon tus peticiones delante de mí. Y no lo hacemos porque a veces nos da como pena. No sé qué nos da. Ahora, el problema es cómo también se lo pedimos, porque si ha visto usted que hay gente que cuando ora empieza a decirle al Señor, te reclamo en el nombre de Jesús que esto debe ocurrir. Eso está mal. Declaro en el nombre de Jesús que esto debe pasar. No, eso está mal. Por allá hubo una cantante cristiana que en una tarima dijo, Señor, no aceptamos un no como respuesta sobre la sanidad de esta persona, de otro cantante. Y se murió el cantante. Y se le murió el cantante. Porque es orgullosa para orar, no sabe qué está pidiendo. ¿Saben qué se basan esas personas? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Lo tenemos en pantalla, ¿cierto, Kate? Dice ese versículo, y sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Amén. ¿Quién dice amén a esa promesa? Amén, ¿cierto? Lindo poder decir, el Señor me va a dar lo que le pida. Pero se nos olvida el versículo 14, que está uno antecitos de ese. ¿Qué dice 1 Juan 5:14? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces le cambio la frase. Si pedimos algo que no está conforme a la voluntad de Él, Él no nos va a oír. No nos va a oír. Tenemos que pedir cosas conforme a su voluntad. Bueno, pastor, ¿y yo cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que yo pida? Para eso usted tiene que abrir su Biblia. Tiene que abrir su Biblia. Y vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Concluyamos sobre la oración. Entonces, para lograr volver un hábito espiritual, el orar, quitémonos de todas esas prácticas religiosas que le hemos añadido a la oración. Oremos sinceramente delante de Dios, pasemos tiempo con el Señor. Y si alguien un día viene y le dice, no, es que usted está orando mal porque... ore, acérquese a Dios. Y con el tiempo, a medida que usted va creciendo en el mundo cristiano, se va dando cuenta de algunas cosas que están bien, que no están mal, pero por ahora, ore. Por ahora, ore. Bien, podemos ser sinceros delante de Dios. Entonces, hablando de buscar la voluntad de Dios, segundo punto, la lectura bíblica. Para conocer la voluntad de Dios se nos dijo cuando llegamos a la iglesia que debíamos leer la Biblia, pero el problema es que cuando nosotros llegamos a una iglesia, la primera Biblia que nos regalaron era una versión ¿cuál? La Reina Valera de 1960, ¿cierto? Y ustedes cuando llegaron a la iglesia, a mí me pasó, no abrieron esa Biblia y empezaron a leerla y no entendieron absolutamente nada de lo que dice ahí. Un montón de palabras raras, conjugadas en otro idioma del que nosotros no hablamos. Y entonces leer la Biblia se volvió complicado. Y peor aún cuando el predicador de turno, el predicador famoso de la época, dijo que la Reina Valera era la única Biblia que venía de parte de Dios, que cualquier otra versión era enviada por Satanás. Yo escuché a un predicador decir eso, que si usted leía otra versión por fuera de la Reina Valera, eso era la Biblia de Satanás, que la Reina Valera era la única palabra de Dios. Y se nos olvida que el Señor, ¿cómo se llama? Casiodoro de Reina, hace más o menos unos 500 años, cogió la Biblia en latín y la tradujo al españolete, al español, al que él hablaba. Y después, unos añitos después, el señor Cipriano de Valera la revisó, vio que estuviera bien traducida y esa es la Reina Valera que tenemos hoy en día. Fue una traducción hecha por hombres como todas las otras traducciones que usted y yo leemos hoy en día. Por lo tanto, la Reina Valera no es
la ley. No es la ley. Además que es enredada, es compleja. Mire, si alguien ya tiene el máster en entender la Reina Valera, siga con esa, está bien. Pero si usted abre su Biblia, si yo le digo aquí, abra su Biblia y usted llega a su casa y lee la Reina Valera y no entiende, no significa nada para usted. Le voy a contar una historia personal. Leyendo Job, en mis primeros años de acercarme al Señor como corresponde, por allá dice una frase: ¿temerá acaso Job a Dios de balde? Los que ya tienen algunos añitos entienden eso. Yo que soy joven, que estoy nuevito en esto, leí esa frase y yo dije, ¿Dios de balde? ¿Qué significa Dios de balde? Y me fui a YouTube, a internet, a buscar Dios de balde, a buscar el documento teológico que me descifrara cuál era ese atributo de Dios, qué significa Dios de balde. No encontré respuesta y me quedé con eso. Años después, en un grupo de discipulado, el pastor dijo, es que la Biblia está llena de dichos de la época que para lograr entenderlos debemos comprender lo que significaba en esa época. Y yo levanté mi mano. Y yo dije, claro, pastor, como Dios de balde. Y el pastor me miró y me dijo, ¿Dios de balde? Me dijo, sí, Job 1:9. ¿Temerá acaso Job a Dios de balde? Duraron haciéndome bullying casi un año en esa iglesia. Los jovencitos todavía no han entendido. ¿Qué significa ese chiste? Pues resulta que había una expresión que ya no utilizamos hoy en día, desde hace 30 años para acá ya no se utiliza, que es la expresión de balde. ¿Qué es de balde? En vano. ¿Temerá acaso Job a Dios en vano? ¡Ay, ya todo tiene sentido! Y yo con ese de balde pegado, quién sabe cuántos años. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no entendía la versión bíblica que estaba leyendo. No la comprendía, no la entendía. Y la Biblia dice de sí misma lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice las Escrituras? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué versículo tan poderoso, qué versículo tan hermoso, pero no significa absolutamente nada si usted no entiende lo que está leyendo. Si usted no entiende lo que lee en su Biblia, no tiene ningún efecto en usted. A través de su entendimiento es donde el Espíritu Santo también va orando. Va orando. ¿Qué es lo que nos pide la Biblia? Que debemos transformar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Entonces, ¿qué le recomiendo yo en cuanto a la lectura bíblica? Mire, si está empezando en el mundo cristiano o si ya lleva muchos años en el mundo cristiano y usted no ha entendido la Reina Valera, cómprese una versión nueva, traducción viviente, una nueva versión internacional, incluso una traducción lenguaje actual. Algunos hiperreligiosos le van a decir, esa versión de la Biblia es una herejía, cambia los versículos. Por ahora no les ponga cuidado. Arranque con esa Biblia y empiece a leerla. ¿Qué estamos haciendo en jóvenes? Le voy a contar qué estoy haciendo con los muchachos. Es un proyecto que tengo en este año. Cuando iniciamos jóvenes, a cada muchacho le regalamos un cuaderno como este. Este está feito, se lo dimos más bonito. Y ese cuadernito venía con una instrucción como estas. ¿Qué dice esa instrucción? Si quiere, tome nota ahí en su bosquejo para que lo haga. Con ellos vamos a leer el Evangelio de Juan durante todo el año. Todo el año. ¿Y qué les dije a ellos? Bueno, vamos a coger una versión NTV, NBI, cualquiera, y vamos a empezar a estudiar la Biblia por subtítulos. ¿Sí ha notado que cuando usted abre la Biblia tiene subtítulos? Listo. Entonces les dije a ellos, vamos a leer un subtítulo, una porción de subtítulo semanal, solo una. Pastor, pero eso es muy poquito. Solo una. ¿Qué van a hacer? En el cuaderno, cuando lo terminen de leer, van a escribir todos los personajes bíblicos que encuentren allí en esa porción de la Escritura. Los que conozcan, los que no conozcan, escríbanlos. Bien. Luego se van a imaginar la situación y van a hacer las preguntas que se les ocurra y también las van a escribir. Todas las preguntas. Les dije a ellos que hicieran un pequeño párrafo de resumen de lo que entendieron y que si lo lograban, buscaran una aplicación de ese texto para sus vidas. ¿Qué puedo aplicar de ese texto? Bueno, que encontramos a Jesús perdonando a una persona. Listo, yo debo ser capaz de perdonar. Que encontramos a Jesús siendo misericordioso. Tengo que tener misericordia. Que encontramos a Jesús orando. Oremos. Y eso lo estamos haciendo semana tras semana.
Y adivine cómo vamos. Regular. No lo están haciendo casi. Pero ya aparecieron preguntas. Ya apareció un interés, al menos por las escrituras. Ya me salen con preguntas como, ¿y quiénes son los levitas? ¿Y quiénes son los sacerdotes? ¿Y ese Juan que está ahí es el mismo Juan el Bautista o es otro Juan? Se empieza a despertar la curiosidad por hacer ese sencillo ejercicio. Leamos la Biblia, leamos las escrituras para poder meditar en ellas, para que ellas hagan algo en nosotros. Mire, la instrucción de Dios para Israel, por allá cuando estaban empezando, fue la siguiente, y creo yo que Dios también nos da esa misma instrucción el día de hoy. Josué capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. No apartemos la Biblia de nuestra boca, sino que meditaremos en el libro de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esa fue la orden de Dios para Josué y para todo el pueblo. Y estoy convencido de que es la misma orden de Dios para nosotros hoy, para la iglesia. Meditemos en el libro, meditemos en las escrituras, meditemos en la Biblia. Pero para eso tenemos que entenderlas. Mire, yo hice ayer una pregunta que pues en el momento me dio risa, pero después me causa tristeza y preocupación. Yo le dije a los muchachos, les pregunté, ¿cómo sabes que crees en Jesús? O sea, siempre hemos dicho, yo creo en Jesús. Bueno, ¿cómo lo sabes? Las respuestas son vagas. Te pregunto a ti, para que respondas en tu mente. ¿Cómo sabes que crees en Jesús? ¿Por qué lo podrías afirmar? Uno de ellos, muy hábil, me dijo, bueno, le creo a las palabras de Jesús. Eso ya es otra cosa. Bien. Y le pregunté, dime cuántas promesas te hizo Jesús a ti. ¿Qué palabras de Jesús te sabes para que digas que las crees? Ni una. ¿Qué promesas te hizo Jesús a ti? Que estén ahí escritas en la Biblia. ¿Sabes las palabras de Jesús? ¿Conoces realmente al Jesús de la Biblia o conocemos a un Jesús que se nos ha inventado, un Jesús que se ha construido la sociedad? Sospecho que muchos creyentes creen en el Jesús que se ha inventado la sociedad y que no creen en el Jesús de la Biblia, porque no lo han leído. ¿A qué palabras le están creyendo? ¿A qué promesas le están creyendo si no saben qué promesas les hizo Jesús? Si no saben lo que Él dijo, hizo, pensaba, ¿a quién le están creyendo? Y sabemos que solo a través de la fe en Jesús, en el Jesús real, es que somos salvos. Pero que si una persona no cree en el Jesús verdadero, en el que están las Escrituras, le espera el infierno. Entonces no es cuestión de una motivación pequeña y ya, no de eso, de que tú abras tu Biblia, la entiendas, la hagas tuya, depende en gran medida de que tú conozcas a Jesús y Él te conceda la salvación. Abre tu Biblia, enamórate de ella, hazla parte de ti, conócela, apréndetela, memorízala, lee todo lo que tengas que leer. Además, la Biblia, a los que la hemos leído, sabemos que está llena de historias emocionantes. Ayer leíamos una historia con los muchachos que decían, ¿de verdad eso dice la Biblia? Sí, la Biblia está llena de historias emocionantes. Léalas, léalas. Haga la escritura parte de su vida, vuélvalo un hábito. Para la oración y para la lectura bíblica, usted va a tener que luchar con su pereza. Usted va a tener que dejar de lado el celular un ratico y va a tener que irse a orar y leer las escrituras. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. ¿Está bien? A veces no, a veces planeamos leer la Biblia, orar, pero no lo hacemos porque nuestro celular nos distrae, ¿no? Ese maldito TikTok, maldito Instagram que nos aparta de la presencia del Señor. Dejemos la pereza y seamos un poco más intencionales en buscar al Señor. Entonces, cuando usted comprenda que la oración es ese momento de vida con el Señor, ese momento de comunicación con el Señor, cuando usted entienda que la escritura es a través de donde Dios le habla a usted y que no es tan complicado como parece, usted fácilmente puede hacer de eso un hábito. Volvamos eso un hábito.
Bien, ahora hablemos del más sencillo, el último. Me quedan 6 minutos de predicación y quiero decir algunas frases por las que sospecho que voy a recibir ojos grandes y me van a decir, pastor, ¿usted por qué dijo eso que dijo allá? Pero lo digo con convicción. Hablemos de el hábito de congregarnos. Por favor, escriba ahí en su material, congregarnos. ¿A quiénes les gusta venir a la iglesia? ¿Ven, la iglesia es rico, cierto? Sí, uno aquí comparte, es chévere y más esta iglesia es bien bonita. Yo estoy muy enamorado de mi iglesia, de esta iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Entonces arranquemos con la primera frase: no dejando de congregarnos. ¿Qué es congregarnos? ¿Qué significa esa acción? Pues déjeme decirle que congregarse es reunir un grupo de personas que han creído en Jesús y que ahora son templo del Espíritu Santo, que Cristo mora en ellos, en un lugar. Eso es congregarnos. Primer mito que voy a quitar de sus cabezas: este edificio no es la iglesia. La iglesia es usted que tiene a Cristo morando en su interior. Este edificio no es un templo como el que tenían los judíos en aquella época, es un edificio. Si a la vuelta de un año nos vamos para otro lugar más grande, esto se puede volver un gimnasio, un supermercado, no tengo ni idea qué se puede volver esto. Pero esto es solo un edificio, la iglesia somos nosotros y la iglesia se reúne y se congrega. Importante, esta tarima donde yo estoy de pie tampoco es un altar. Aquí no andamos sacrificando animales ni haciendo holocaustos al Señor, que eso era un altar en aquella época. No, esto es una tarima, esto es un auditorio y la iglesia somos nosotros. Y lo digo porque algunos se escandalizan cuando entra cierto tipo de personas al templo de Dios. No. Entonces, si viene un día una pareja de homosexuales y se sienta con nosotros, ¿los vamos a mirar mal? No, no. Si viene un día una mujer que abortó y se sienta con nosotros, ¿la vamos a tratar como una vil pecadora porque está dentro del templo del Señor, que lo está profanando? En ninguna manera. Ninguna manera. Si los homosexuales llegan ese día y preciso tocó predicar de que el pecado es de que el homosexualismo es pecado, lo predicaré. Y se sentarán conmigo más adelante a hablar y decir, pastor, me dolió, pastor, me hizo. Lo predicaré. Si el mentiroso entra a nuestra iglesia y ese día digo que la mentira es un pecado mortal delante de Dios, pues a los mentirosos también les dolerá. Pero este lugar es un auditorio. La iglesia somos nosotros y nos congregamos. Nos reunimos un grupo de personas perdonadas, redimidas por el Señor, con sus luchas, con sus dificultades, pero esta es la congregación de Dios. Ese es uno de los planes más extraños que yo he leído en las Escrituras, que Dios determine que las personas se salvan en un lugar como estos, donde estamos reunidos un grupo de personas rotas como usted y como yo. Era más fácil que enviara ángeles, creo yo. Era más sencillo que enviara, no sé, un ser de luz que bajara por la montaña y les predicara a todos, pero no, Él determinó en su soberanía que el plan para que las personas vinieran y lo conocieran sería en medio de un grupo como ustedes, como este que tenemos aquí, lleno de personas pecadoras, y las personas allí encontrarían a Dios, pedirían perdón por sus pecados, inclinarían sus rostros y comenzarían a caminar con el Señor. ¿Qué plan tan extraño? ¿Sabe por qué digo que también es extraño? Porque las iglesias son un lugar difícil. Son un lugar difícil. Mire, aquí dice el texto que algunos en aquella época ya dejaban de congregarse como algunos tenían por costumbre. No sabemos por qué las personas dejaban de congregarse. Sospecho de algunas cositas. Pero sí sé hoy la razón por la que algunas personas dejan de venir a la iglesia. Que el hermano me dijo, que el hermano me miró, que no me saludaron como se debe,
que es que hay un pequeño problemita con una hermana, y se van, dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mire, cuando usted llegue a cualquier iglesia siempre va a encontrar la fachada, la parte linda de la iglesia, y lo van a recibir bien, y usted se va a sentir amado, se va a sentir abrazado por la iglesia. Pero a medida que usted empieza a pasar tiempo y empiece a vincularse y a entrar un poquito más en las capas de esa iglesia, se va a dar cuenta que todas las congregaciones, todos estos edificios que están reunidos con personas pecadoras están llenos de problemas. Y cuando usted se encuentre con el problema, ¿qué va a hacer? No vuelvo a esa iglesia. No, ame su iglesia, ame su congregación, ame el grupo de personas de su iglesia local, de su grupo local. Y crezcamos juntos en este lindo hábito de congregarnos. Termina el versículo diciendo, como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos los unos a los otros. ¿Alguien sabe qué es la palabra exhortación? Exhortación es coger a un hermano en amor y decirle: hermano, usted está en pecado, usted le está haciendo infiel a su esposa, y si usted y tenemos que arreglar eso como se deba. Hermano, usted lo cogí en una mentira y eso está mal delante del Señor, pero en amor, porque a veces entramos con golpe a decir: es que usted es un pecador. No, en amor, exhortándonos los unos a los otros a que volvamos al camino del Señor. El versículo anterior de este no lo voy a leer, pero dice que también debemos incentivarnos a las buenas obras. Ayer estuvimos en una fundación de niños huérfanos, 80 niños que no tienen papá ni mamá, llevándoles el evangelio, predicándoles una hora difícil, los niños no ponen cuidado, y llevándoles un regalito. Y sabe, esa actividad está abierta para toda la iglesia. Acompáñenos, sea parte de esas buenas obras a las que podemos motivarlo, a las que podemos vincularlo, y congréguese con nosotros. Ayudémonos a las buenas obras, exhortémonos juntos. Y termina el versículo diciendo que mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La promesa preciosa de que nuestro Señor volverá, porque nuestro Señor volverá. Y qué rico que cuando Él vuelva nos coja orando. Qué rico que cuando Él vuelva nos coja leyendo las Escrituras, que cuando Él vuelva nos coja congregados, quizás cantándole, quizás sirviéndole, y no perdiendo el tiempo en tantas cosas de este mundo, no, sino entregados en nuestros hábitos espirituales, haciendo lo que Jesús nos llamó a ser: felices, contentos, gozosos de que nos estamos gozando, de que nos estamos alegrando en el precioso regalo que Él ya nos dio. Amén. ¿Va a empezar a orar? ¿Va a abrir su Biblia? ¿Va a congregarse sin falta? Crezcamos juntos. Dentro de 8 días le voy a hablar del precioso tema de la ofrenda. Uy, pastor, usted de esos 3 hábitos espirituales los dijo en una prédica, y de la ofrenda va a hablar toda una enseñanza. Sí, porque es que hay un montón de mentiras y engaños y robos alrededor del dinero en la iglesia, y voy a dedicarme buen tiempo a mostrarle las malas prácticas que hay en algunos lugares y lo que la Biblia dice de lo que realmente significa la ofrenda. Estoy muy agradecido con ustedes, y sé que el Señor también lo está, porque las ofrendas estos 2 meses han sido muy buenas. No hemos llegado al punto de equilibrio, pero las ofrendas han sido significativas, han sido buenas. Gracias por ese compromiso con el Señor. Le invito a que se ponga en pie y oremos juntos al Señor. Mi Dios, aquí estamos con una buena actitud de querer buscarte, reconociendo quiénes somos nosotros: mentirosos, envidiosos, orgullosos. Somos bien pecadores, eso lo sabes tú, y por eso no nos enorgullecemos. Pero de lo que sí podemos estar orgullosos es que tú nos amas, es que tú nos perdonaste, es que tú te acercaste a nosotros para tener una linda amistad, una linda relación. Y gracias por eso. Perdónanos si te hemos visto como un Dios cuadriculado, si te hemos visto como un Dios alejado de nosotros. Al contrario, mi Dios, confiamos en la Escritura, en que tú te acercas a nosotros como un Dios de amor, como un Padre que está ahí para escucharnos y para relacionarse con nosotros, mi Señor. Perdónanos si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer las Escrituras, y ayúdanos y motívanos, por favor,
como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Motívanos a pasar más tiempo contigo. Muchas gracias por esta iglesia, por este grupo de personas que tú has congregado en este lugar. Te exaltamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.